Listo, muy bien. Hoy día es 12 de marzo del 2021. Fíjense, estamos entrando a la quincena de este mes. Rápidamente se está yendo también este año, ¿no? Bueno, eh, en esta sesión de física vamos a aperturar la unidad número 3, ¿ya? La cinemática. Hola, ¿están presentes? Confirmen, por favor, confirmen. ¿Sí? Sí, profe. Ya estoy medio traumado con esto. Bien. Sí, profe. Sí, Eh, profe. y además de eso, aperturando la unidad número 3, porque la clase anterior nosotros hemos iniciado y también concluido la unidad número 2. En esa unidad pues hemos visto, como les decía, prácticamente la unidad más corta de todas, porque era algo teórico, ¿no? Entonces, para abordar esa unidad les he dado unas ideas, un resumen, les he invitado a leer ciertas páginas y también a desarrollar la evaluación. Bien, unidad número 3, cinemática. ¿Qué es la cinemática? Pues bien, la cinemática es una rama de la física clásica que se encarga de estudiar el fenómeno del movimiento. ¿Sí? El fenómeno del movimiento. A la cinemática no le interesa, no le interesa eh, averiguar qué es lo que ha causado ese movimiento, sino netamente estudia el fenómeno del movimiento. ¿Ok? Eh, David, si puedes deshabilitar tu cámara, por favor. David. Ahí está, muy bien, gracias. Entonces, la cinemática estudia el fenómeno del movimiento. Atentos a esto, el fenómeno del movimiento. No le interesa qué ha causado ese movimiento. Entonces, vamos acá. Ojo, ya saben que no voy a leer todo el contenido, voy a hacer un resumen. Y si hay que agregar algo que no está en el material, pues lo voy a hacer, ¿ya? Entonces, entendamos que la cinemática, vamos a apuntar acá, la cinemática, la cinemática, la cinemática es una rama de la física clásica, ojo, física clásica, que estudia el fenómeno del movimiento de los cuerpos. Cuando digo cuerpo, retomo a nuestros conocimientos de la unidad anterior. Si digo cuerpo, quiere decir de que tiene masa. Y si tiene masa, dependiendo en qué estado esté, sólido, líquido, gaseoso, puede ser que tenga volumen definido y puede ser que tenga una forma definida. Si está en estado sólido, tiene las dos cosas, ¿no? Tiene una forma y tiene un volumen, tiene una masa. Pues en la cinemática no le interesa cuál es su forma, no le interesa cuál es su medida, no le interesa cuál es su peso, solamente le interesa estudiar su movimiento. Entonces, si solamente le interesa estudiar su movimiento, hay unos conceptos, unas palabras, unos términos que hay que tener en cuenta. Primero, el móvil. El móvil es el objeto, el conjunto de materia, el cuerpo que va a experimentar el fenómeno del movimiento. Ojo a esto, no interesa cuánto pese, no interesa qué tan grande o qué tan pequeño sea, no interesa si al moverse o al desplazarse genera resistencia al viento, no, aquí en este tema no interesa eso. Ya habrá una unidad donde sí veamos todo eso, ¿no? Eso sí. Pero en la cinemática, el móvil es el cuerpo que experimenta el fenómeno del movimiento. Muy bien. Ese fenómeno del movimiento, como ustedes pueden saber, porque todos nosotros nos movemos en algún momento, hace de que nosotros nos desplacemos de un punto A un punto B. Nos movamos de un punto a otro. ¿Sí? Ese desplazamiento, que acá lo vamos a conocer como espacio, y lo vamos a representar por la letra E minúscula. Si ustedes googlean o revisan algún material, puede ser que encuentren también o lo encuentren como distancia, con la letra D, ¿ya? Como distancia, no hay problema. ¿Sí? Pero eso sí, si van a googlear, por favor googleen el tema de cinemática en la física clásica, no en la física moderna, que es otro campo. Luego, si ustedes se desplazan un espacio determinado, ¿no? Obviamente lo van a hacer en un cierto tiempo, que aquí lo vamos a representar por t. Como es sabido en el tema de nosotros, en el tema de
eh, Sistema Internacional de Unidades, perdón, conocemos, ¿sí? Hemos estudiado que el espacio es una magnitud, ¿sí? El espacio es una magnitud fundamental y se mide en el sistema internacional en metros y vamos a representarlo por la letra M, porque así está, ¿verdad? El tiempo también es una magnitud fundamental que se mide en segundos y lo vamos a representar por la S minúscula. Profe, pero también se mide el tiempo en horas. Es cierto, hay múltiplos y submúltiplos de unidades, ¿no? Del metro sabemos de que existen los kilómetros, ¿correcto? O existen los milímetros. Son múltiplos y submúltiplos. Pero en el sistema internacional vamos a tomar en este tema de esa manera. Pero si se trabaja el espacio en kilómetros, ¿no? El tiempo se trabajará en horas, ¿sí? Si se trabaja el espacio en kilómetros, casi siempre el tiempo se trabajará en horas. Si ustedes revisan otro material, de repente van a ver algunas otras magnitudes más, unas combinaciones de kilómetros con segundos, de metros con horas, pues netamente ya pues para temas de examen de admisión, donde hay que aplicar conversiones, etcétera, etcétera. Cuando se presenten esos casos, les haré la explicación necesaria. Y ese desplazamiento en esa unidad de tiempo se conoce como velocidad. Se va a representar por la letra V minúscula. A ver, acá en el chat hay una participación. Un ratito. Ya, no hay problema, David. No hay problema, entonces le quedaría ver la grabación de la clase. ¿Ah? David dice que tiene problemas de conectividad, no hay problema. Bien. La velocidad que se representa por la letra V, ¿ya? Es una razón de cambio entre el espacio y el tiempo. Y como hemos visto en la clase de sistema internacional, la velocidad es una magnitud derivada. ¿Qué significa magnitud derivada? Que para que sea concebida necesita dos o más magnitudes fundamentales. Y efectivamente, ¿no? Efectivamente, la velocidad se dice que es la razón que hay entre el espacio que recorre el móvil por cada unidad de tiempo. Espacio entre tiempo. Eso quiere decir que si el espacio se mide en metros y el tiempo en segundos, tendremos la magnitud de la velocidad metros por segundo. Si el espacio se mide en kilómetros y el tiempo en horas, tendremos la magnitud de la velocidad kilómetros por hora. Ya sé que me podrán decir ustedes acá, habemos compañeros que tenemos un pensamiento creativo muy literal. Cuando yo digo kilómetros por hora o metros por segundo, a su mente viene esto, ¿no? Metros por segundo, kilómetros por hora. Y tienen razón, en física ocurre eso, se lee de esa manera, aunque se escriba distinto. Porque aquí, seguramente usted se ha dado cuenta, profe, pero acá estamos dividiendo, deberíamos decir metros entre segundos, o acá también kilómetros entre horas. Pero en física se denota como metros por segundo o kilómetros por hora porque es la razón que avanza, o tantos metros avanza por cada unidad de segundo, tantos kilómetros avanzo por cada unidad de hora. Se entiende de esa manera. Que no les genere, por favor, de repente un poquito de confusión, ¿ya? Que no les genere malestar esto. Bien. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Preguntas? Hola, Fran, dime. Vale, espera, que vale. Profe, o sea, al momento de desarrollar un ejercicio se va a representar metros sobre segundos, pero te va a volver metros por segundo. Claro, se lee metros por segundo, pero se escribe metros entre segundos. ¿Ya? ¿Por qué? Porque en física la interpretación que se da es de que un cuerpo al momento de experimentar el fenómeno de ese movimiento avanza tantas unidades de metros por cada unidad de segundo. Incluso ustedes habrán visto en su velocímetro de su moto, ¿no? Que está en kilómetros por hora. ¿A cuánto iba? Iba a 90 kilómetros por hora, así dicen, ¿no? No dicen iba a 90 kilómetros entre hora, no.
porque se entiende que ha avanzado 90 kilómetros en una hora. ¿Sí? De repente ahí puede generar un poquito de confusión. Pero no se confunde, esta es la aclaración. ¿Alguna otra consulta? ¿Podemos continuar entonces? ¿Sí? Sí, profe. Muy bien, muy bien. A ver, compañeros me están escribiendo. Bueno, va a reventar el chat. Bien, ahí está. Ahora, si el cuerpo experimenta movimiento y hay variaciones del movimiento, aquí van a ser otra magnitud que se llama aceleración. Se va a representar por la letra A, ¿ya? Y ahorita les doy en qué se mide esto. Muy bien. Como ya tenemos un cuerpo, el móvil al momento de desplazarse en el espacio, un espacio bidimensional, o sea, en dos dimensiones, largo y ancho, va a dibujar una trayectoria imaginaria. ¿Cómo es eso de trayectoria imaginaria? Todos en algún momento hemos visto, por ejemplo, la estela de un avión a muy alta altura. ¿Habrán visto ustedes eso? De repente yo solamente he visto. ¿Sí? ¿Han visto ustedes lo que deja un avión cuando va a muy alta altura? Como una línea de humo. Ahí está, muy bien, como un camino ahí de humo, una estela de humo, ¿verdad? Te acompaña. Creo que los demás no sacan ni su cabeza al cielo. Hay que solearse un ratito, ¿no? O en la huerta que está mirando un ratito ahí. Bien. Ahora, esa estela hace la idea de la trayectoria que dibuja ese móvil. ¿Sí? Profe, pero se está moviendo en tres dimensiones. Sí, pero en la cinemática vamos a estudiar en esta parte del curso en dos dimensiones. ¿Ok? En dos dimensiones. Entonces, dependiendo de la trayectoria, es una palabra, un término también que se utiliza acá, dependiendo de la trayectoria del móvil, vamos a tener distintos casos de movimiento. ¿Ya? Por ejemplo, voy a dibujar mi móvil. Mi móvil va a ser esta pelotita. Y para dar el efecto del movimiento, vamos a dibujarlo ahí. Ahí está. Este móvil se está desplazando del punto A, ha pasado por el punto B y por el punto C. Imaginariamente nosotros podemos trazar su trayectoria. Su trayectoria es una línea recta. A ver. Caray. No ayuda el pulso. Ahí está. Si la trayectoria que dibuja el móvil al momento de desplazarse es una línea recta y por cada unidad de tiempo recorre igual unidad de distancia, entonces estamos en un caso de M, movimiento rectilíneo uniforme, también conocido como MRU, movimiento rectilíneo uniforme. ¿Por qué se llama movimiento? Porque hay un móvil que está experimentando el fenómeno del movimiento. ¿Por qué es rectilíneo? Porque la trayectoria que dibuja ese móvil es una línea recta. ¿Y por qué es uniforme? Porque a cada unidad de tiempo igual unidad de espacio que recorre. Entonces, si se mantiene el tiempo y el espacio, la velocidad en cada punto que se pueda medir, es constante. ¿Qué significa constante? Que no cambia. ¿Sí? Es constante. La única fórmula, bueno, una de las únicas fórmulas que se ve acá en este tema es el siguiente, la que hemos visto recién, que la velocidad es igual al espacio dividido entre el tiempo. Ahora, si por ahí les piden, por ejemplo, el espacio, simplemente lo que hay que hacer es despejar, ¿sí? O si les pedirían el tiempo, simplemente lo que hay que hacer es despejar. Pero hay una sola fórmula. En este tema de MRU, tenemos que la velocidad es igual al espacio entre el tiempo. ¿Ya? Bien.
Ahora bien, ¿qué va a pasar? ¿Qué pasa si el móvil experimenta este tipo de movimiento? Voy a dibujar nuevamente mi pelotita. Ahí está. Bueno, disculpen el pulso, mucho café. El punto A, el punto B y el punto C. Muy bien. Si el móvil, al momento de desplazarse, dibuja una trayectoria, una línea recta, pero se observa que por cada unidad de tiempo tiene distintas unidades de espacio, entonces ya estamos en un caso de M, movimiento rectilíneo uniformemente variado. Profe, ¿cómo así? Les explico. ¿Por qué MRU-B? ¿Por qué movimiento? ¿Por qué M? Porque hay un móvil que está experimentando el fenómeno del movimiento. ¿Por qué rectilíneo? Porque está dibujando una línea recta imaginaria. No es que el móvil vaya con un lápiz dibujando una recta, no. Imaginariamente traza una trayectoria de una línea recta. ¿Por qué uniforme? Porque se está midiendo por cada unidad de tiempo. ¿Por qué variado? Porque a la misma unidad de tiempo vemos de que varía su espacio. Entonces, si varía su espacio, la velocidad con la que ha iniciado no es la velocidad con la que va a terminar. En distintos puntos de medida voy a tener distintos puntos de medida de velocidad. Por eso es variado. Y si varía la velocidad, aparece un término nuevo que es la aceleración. ¿Sí? La aceleración, que va a tener dos signos, un positivo y un negativo. Positivo cuando el cuerpo está acelerando, negativo cuando el cuerpo está frenando. ¿Qué fórmulas se van a ver en este tema de MRUV? Y ahorita también les alcanzo este material. Les alcanzo este material a el chat, ¿ya? A ver, atentos, voy a pasarles este manual. También lo pueden encontrar en el grupo, perdón, en el Blackboard, ¿ya? También lo pueden encontrar en Blackboard. A ver, aquí está. Les estoy subiendo el material de esta unidad, la unidad número 3. ¿Ya? Y de ahí mismo, no voy a sacar de otra parte más, de ahí mismo voy a sacar las fórmulas que proponen para este tema de MRV y voy a explicarles cada uno de ellos, ¿ya? Voy a explicarles cada uno de ellos. Un ratito, paciencia, voy a hacer mi recorte. Todo lo que está en el manual, en el material que estamos brindando, eso estoy explicando. No lo estoy poniendo, ni inventando, ni buscando, ni rebuscando, de repente con la necesidad de querer frustrarles más. No, todo lo que está ahí, de eso vamos a hablar. Si ustedes desean por su parte revisar otros materiales, pues bienvenido, no hay ningún problema. Bien, estas son las fórmulas, acá voy a pegar. Y también, está demorando en enviarse. Ahí está, estas son las fórmulas con las cuales se trabaja en MRUV. Y voy a detallar cada uno de estos. Como han escuchado en la explicación, la velocidad ya no es la misma, ¿cierto? Ya va cambiando, o sea, ya no es constante. Entonces, si la velocidad no es constante, hay dos velocidades que se tienen en cuenta. La velocidad con la cual parte el móvil, que se conoce como velocidad inicial. Ya, voy a poner acá velocidad inicial. ¿Ya? Que a veces lo toman como B sub V, y si ustedes son curiosos van a revisar que hay libros que le toman como B sub 0, incluso hay algunos que le toman como B sub I. Si ustedes escuchan que yo digo B sub significa es un número que está por debajo, ¿sí? Cualquiera de esos tres está en lo correcto. ¿Qué es B sub 1? Es la velocidad con la cual parte el móvil, ¿sí? Es la velocidad con la cual parte el móvil. Muy bien. Y acá también tengo B2, que algunos libros también le llaman B sub F, que es la velocidad final. Es la velocidad con la cual termina de moverse en un punto el móvil para proceder a efectuar su cálculo. ¿Ya? Y aquí hay palabras claves que a veces también se nos escapan, ¿no? Por ejemplo, cuando nos dicen, cuando ustedes vayan a leer en un enunciado, un móvil parte del reposo.
Esa palabra reposo significa que su velocidad inicial es cero. No te van a decir en el enunciado que es cero. Ya ustedes tienen que ni bien leer ese enunciado, ya es cero. Si un móvil parte de reposo, su velocidad inicial es cero. O cuando les dicen, un móvil frena hasta detenerse. En ese caso ustedes deben deducir que como se va a detener, su velocidad final va a ser cero. Son palabritas que a veces se encierran cierta, ¿no? Tratan de hacer caer al alumno, pero ustedes no van a estar atentos, les estoy diciendo esos datos inicialmente. Voy a explicar estas fórmulas. Como pueden notar, acá tenemos una cierta cantidad de fórmulas que vamos a utilizar en esta unidad. La primera de ellas nos dice, la velocidad final, porque esa es velocidad 2, es igual a la velocidad inicial más menos la aceleración por el tiempo. Utilizar el signo más cuando el cuerpo está acelerando. Utilizar el signo menos cuando el cuerpo está frenando. ¿Ok? Entonces, profe, ¿y cuándo voy a utilizar esta fórmula 1? Yo les recomiendo que esta fórmula, la número 1, hay que utilizarlo cuando en el enunciado no nos den el dato del espacio. Por lo general, esa fórmula se utiliza cuando no nos dan el dato del espacio. Ahora, la fórmula 2. La fórmula 2. Me dice que la velocidad final al cuadrado es igual a la velocidad inicial al cuadrado más menos el doble de la aceleración por el espacio que recorre. Nuevamente ahí les detallo de que voy a tomar el signo positivo cuando el cuerpo está experimentando una aceleración. ¿Y cuándo es eso? Cuando su velocidad va aumentando. Y van a tomar el signo negativo cuando el cuerpo experimenta un frenado. Cuando frena, ahí la aceleración es negativa. ¿Por qué les detallo esto? ¿Por qué insisto en esto? Porque a veces en los enunciados, en los casos, no te ponen pues implícitamente, ojo, mira, como está frenando, toma el valor negativo. No, ya uno tiene que deducirlo. Y es fácil de comprender. ¿Cuándo les recomiendo utilizar esta fórmula? Utilicen esta fórmula cuando en los datos o en los enunciados no nos mencionen el dato del tiempo. ¿Sí? No nos mencionen el dato del tiempo. Fórmula número 3. En la número 3 tenemos el espacio es igual a la velocidad inicial por el tiempo más menos la aceleración por el tiempo al cuadrado dividido eso entre 2. Nuevamente acá es más cuando el cuerpo está acelerando y es menos cuando se está frenando. ¿Cuándo hay que tomar esta fórmula? Cuando en los enunciados o en los gráficos, porque también vamos a tener gráficos, no nos mencionen el dato de la velocidad final. Y por último, la fórmula número 4, que recuerden, esto no lo estoy inventando, está en el manual. La fórmula número 4 nos dice que el espacio es igual a la velocidad inicial más la velocidad final dividido entre 2, todo eso multiplicado por el tiempo. ¿Ok? Si se fijan, es la única fórmula que no tiene el más menos. Obviamente ya saben por qué, porque ahí no hay aceleración. Entonces, ¿cuándo es recomendable utilizar esta fórmula? Cuando no tengamos el dato de la aceleración. Preguntas, les escucho. Si bien es cierto en nuestro material, nosotros, lo que les acabo de pasar, ojo, solamente en su mayoría de los casos vamos a ver o MRU o MRUV, pero no quiere decir que son los únicos tipos de movimiento que existen. No. Hay otros tipos de movimiento, eso sí debo detallarles. Por ejemplo, a ver, vamos acá. Existe el movimiento parabólico, lo que en algunos temas llaman el tiro parabólico, donde el móvil se desplaza, ¿no?, dibujando una parábola. Ahí tendremos pues otras fórmulas. Y parte del movimiento parabólico también está el tema de caída libre, ¿no? Caída libre, donde el cuerpo, dependiendo del observador, va a trazar una línea recta. Ahí van a haber otras fórmulas donde se van a tomar de repente el valor de la aceleración de la gravedad,
ángulos de elevación, ángulos de presión, un poquito más de trigonometría, etcétera. Eso no vamos a ver. Pero tengan en cuenta que sí existe ese tema. ¿Ya? Ahora, otro más. Si la trayectoria es un círculo, o sea, si... caramba, qué feo sale este círculo. A ver si me ayuda la inteligencia artificial de este equipo. Ahí está. Si la trayectoria... este es un círculo. Supongamos que sea un círculo, ¿no? Si la trayectoria que dibuja el cuerpo es una circunferencia, ¿ya? Si la trayectoria que dibuja el cuerpo es una circunferencia, entonces estamos en el caso de movimiento circular uniforme o movimiento circular uniformemente variado, ¿no? Acá donde se hablan, por ejemplo, de las RPM, ¿no? Revoluciones por minuto, de lo que a veces en un momento los de mecánica hablan, ¿no? Este motor gira a tantas RPM si le aumentamos el amperaje, etcétera. Casos que se presentan. Por el momento, ahí no vamos a ver. ¿Ya? No significa que no van a ver nunca. Van en algún momento a verificar. Incluso para algunos que son de la Escuela de Tecnología de la Información, cuando en su momento estudian su posgrado tecnológico, de repente les toque estudiar movimiento en el espacio, en 3 dimensiones. Pero ¿para qué va a aprender eso un informático? De repente está programando un juego en 3D. Tiene que saber física. ¿Ok? Muy bien. Seguimos. Vamos entonces a proponer un ejemplo. ¿Ya? Un ejemplo. Y voy a sacar del material, ojo. No voy a inventar nada acá. Todo lo que vamos a verificar van a ser extraídos del material que les acabo de pasar. Espero que ya les haya llegado. ¿Ya? Espero que ya les haya llegado. A ver, un ratito vamos a hacer el recorte. Otra cosita más, mientras voy recortando, es de que cuando a nosotros nos propongan casos, ¿ya? Cuando nos propongan casos, por lo general no nos van a decir, este caso es un MRU, ¿no? Este caso es un MRV. Casi siempre vamos a tener enunciados en donde extrayendo los datos debemos nosotros de decidir si utilizo fórmulas de MRU o utilizo fórmulas de MRUV. ¿Ya? Bien. Ahí está. En este caso, por ser primero, pues ahí dice, ¿no? Es MRU, MRV, ¿no? Pero en el 80% de los demás casos es dependiendo de los datos que usted va extrayendo, es que va a deducir si está en MRU o en MRUV. Vamos a la lectura entonces. Dice ahí, calcular la velocidad de un móvil, ¿no? Calcular la velocidad de un móvil, ¿no? Que recorre con una distancia de 30 metros. Pero ahí nos especifican que es MRU. ¿Ya? MRU. ¿Sí? MRU. ¿Qué significa MRU? ¿Cuántas fórmulas voy a tener en MRU? A ver si han estado atentos. No te entendí, Joseph. El audio, no, la señal está pésima, hombre. Bien, yo sé que todos están pensando en lo mismo. En el tema de MRU, cuando me tocó exponer la parte teórica, solamente les precisé de que vamos a manejar una fórmula. Hay unas más, hay unas dos por ahí, pero ese es un caso especial. Una sola fórmula. La velocidad, el espacio y el tiempo. ¿Verdad? No hay mucho que manejar ahí. Profe, voy a tener entonces que memorizarme todas esas fórmulas. La respuesta es no. Nosotros no somos máquinas para de un momento a otro memorizarnos todo el contenido. ¿Ya? No, para nada. Yo les recomendé las clases anteriores que deben estar formando sus cuadernos o sus blogs de fórmulas. ¿Por qué? Porque en el curso no van a ser las últimas fórmulas que vamos a ver ahí. Van a ser un sinnúmero de fórmulas. Profe, yo lo puedo comprar en la librería. He visto un carrusel de formularios. Yo puedo comprar eso, pero no estoy construyendo ya. Otro puede decirme, profe, profe, yo
Yo, yo puedo descargar de internet, profe. Ahí está, googleo fórmulas en física, montón, me sale, imprimo, ya está. Está bien, y no lo niego, pero no fue construido por ustedes. En algún momento vas a ver letras que no vas a entender. ¿Y esta letra qué significa? ¿Por qué le pone este símbolo? En cambio, cuando usted construye su formulario, ya va a entender, ¿no? Entonces dice, este es MRV, a ver, necesito esta fórmula, abres tu carrusel de fórmula que tú mismo estás construyendo y ahí está, esto voy a aplicar. De esa manera hay que trabajar, de esa manera hay que practicar, ¿ok? Muy bien, continuamos entonces. Eh, una ayuda para ustedes sería, y les recomiendo esto, ¿ya? De acá para adelante, todo enunciado en física que se tenga, siempre deben ustedes construir su gráfico. ¿Sí? Todo, todo enunciado en el tema de física que tengamos, siempre intenten construir su gráfico. Muchas veces el gráfico nos ayuda a entender el problema. ¿Ya? Muchas veces el gráfico nos ayuda a entender el problema. ¿Ya? Entonces, vamos a construir su gráfico. No sin antes apuntar los datos. Apuntemos los datos. Calcular velocidad de un móvil. No nos dice si es un carro, una moto, una persona. No, es un móvil. Muy bien. MRU. Ya, muy bien. Nos dan la facilidad y nos detallan qué es MRU. Dice que recorre una distancia de 30 metros. O sea, el espacio que recorre es igual a 30 metros. Fíjense, esta magnitud nos están dando en metros. ¿Correcto? Y dice que el tiempo que emplea en recorrer es 1 minuto. 1 minuto. ¿Ok? 1 minuto. Muy bien, ahí está. Y voy a hacer una tentativa pues de mi móvil, ¿no? Acá va a estar la trayectoria. Disculpen el pulso, como que a veces como que no ayuda. Demasiado café estamos tomando. Ahí está. Se mueve desde este punto A hasta este punto B. Si desean le ponen así, si no, no. Voy a dibujar mi móvil. Acá está mi móvil, una bolita con una especie de caricatura que está yendo por ahí el movimiento, ¿no? Ese efecto. Muy bien. Y este móvil va del punto A al punto B, nos dice en 1 minuto. Muy bien. Y en ese minuto recorre 30 metros. Excelente. ¿Ve? Eso es importante que usted haga. Construir el gráfico. Porque cuando usted construye el gráfico, usted va a saber y o va a saber que no entiende, ¿no? Porque no va a poder representarlo gráficamente. Oye, ¿este qué es? Se va a topar. Y ahí todos los datos que nos han dado ya lo estamos ubicando. Muy bien. Entonces utilizo mi fórmula. ¿Cuál es mi fórmula? Están pidiendo velocidad. Muy bien. Voy a mover un poquito esto. Digo, la velocidad es igual al espacio dividido entre el tiempo. Pero hemos llegado a un acuerdo, ¿verdad? La velocidad se tiene que medir o en metros por segundo o en kilómetros por hora. A eso se ha convenido. O sea, si el espacio está en metros, mi tiempo tiene que estar en segundos. Si mi espacio está en kilómetros, mi tiempo tiene que estar en horas. Me podrá preguntar, profe, pero yo he visto casos donde se medía en kilómetros por segundo. Sí, tiene razón, pero en estas unidades, como estamos estudiando, no para postular, no para examen de admisión, sino para entender el caso, vamos a convenir eso. Muy bien. Fíjense, el espacio que nos dan en el dato está en metros, pero el tiempo está en minutos. ¿Se podrá trabajar así o habrá que hacer alguna conversión? ¿Qué piensan ustedes? ¿Se podrá trabajar así o habrá que hacer alguna conversión? Hablen, participen. Así me doy cuenta que están ahí presentes. A ver, pues, ¿nada? Gabriel, Joseph, Valerie. Es necesario convertir, ¿no? El minuto lo voy a convertir a segundos. ¿Pueden decirme cuántos segundos tiene 1 minuto? 360.
No, ¿Están seguros? ¿Están seguros? Miren su reloj, miren su reloj. 60. 60 segundos, muy bien. Excelente. Yo sé que ustedes lo hacen a propósito para llamar la atención. 60 segundos. 60 segundos. Esos datos sí ya puedo reemplazar acá. Sustituir es la palabra correcta. El espacio es 30 metros. El tiempo es 60 segundos. Muy bien. Aplico mis conocimientos matemáticos. Acá se van 0 con 0. Tercia 1, tercia 2. Entonces, la velocidad es un medio metros por segundo. Puede ser que lo representen en fracción, como también en física puede ser que lo representen en decimal. 0,5 metros por segundo. Quiere decir de que ese móvil, ¿no?, recorre medio metro en un segundo. Bastante rápido, ¿verdad? Preguntas hasta ahí. Si no tiene un buen audio, puede chatear su pregunta, escribir en el chat. Pero pregunte, no se quede con las dudas. Pongo la pregunta, cuando es así como fracción, siempre se tiene que dividir. Dependiendo, de repente las alternativas te dan en fracción, pero si las alternativas están en decimal, se divide. Y otra cosa, acá ustedes pueden aplicar y utilizar su calculadora. En el curso de física no quiero evaluar o no se pretende evaluar que el alumno sabe o no sabe dividir. Ese se da sobreentendido. Ustedes están utilizando la herramienta matemática en el tema de física. Si deben utilizar su calculadora para determinar una fracción por ahí, lo hacen. Que no les dé pena, lo hacen. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? Ninguna pregunta adicional. ¿Podemos continuar entonces? Sí, vale, te escucho. Pregúntame, no tengas miedo. En caso de que hubiera un segundo vehículo, la resolución sería la misma. No, tú te estás haciendo referencia al tema de tiempo de encuentro, tiempo de alcance, que muchas veces van unidos a este tema de cinemática en el caso de MRU. Por les decía, aparte de esa fórmula, hay dos más, ¿no?, en el que se tiene una fórmula para dos móviles. Les voy a poner, de una vez les voy a detallar. Pensaba darles más adelante, aprovechando la pregunta del compañero, ¿ya? Primer caso, ¿no? Sobre una trayectoria, una línea recta, van a haber dos móviles. Dos móviles, el móvil A y el móvil B. Si este es el móvil A, se desplaza a una velocidad A. Si este es un móvil B, se desplaza a una velocidad B. Y están separados una distancia, le van a poner espacio total. ¿Ok? Pero fíjense, van por la misma dirección, pero sentidos contrarios. Este va por ese lado y este va en sentido contrario. Quiere decir que en algún punto se van a encontrar. ¿Sí? Y es un típico caso llamado, ¿ya?, tiempo de encuentro. El tiempo de encuentro de dos móviles que van en la misma dirección, pero sentido contrario, es la fórmula siguiente. El espacio que los separa, que llaman espacio total, dividido entre la velocidad del primer móvil más la velocidad del segundo móvil. Esa es la fórmula que se utiliza para calcular el tiempo que les va a tomar a dos móviles encontrarse siempre y cuando estén en sentido contrario. Misma dirección, sentido contrario. Recuerden, no es igual dirección que este sentido. Caso número 2. Parecido. Voy a tener una trayectoria. Voy a tener dos móviles. El móvil A y el móvil B. Móvil A, el móvil B. Entonces acá voy a tener velocidad del móvil A, velocidad del móvil B, ¿correcto? Y entre un momento a otro, un móvil va a encontrar al otro. Y en el momento que lo encuentre, va a recorrer un espacio, también es espacio total, ¿correcto? Entonces, el tiempo en el que un móvil le va a alcanzar al otro se llama tiempo de alcance. Y su fórmula es la siguiente: el espacio total dividido entre la velocidad de B
menos la velocidad de A, con la condición de que la velocidad de B sea mayor a la velocidad de A, porque si no nunca le encontraría, nunca lo alcanzaría. ¿Ok? Esas son las dos fórmulas adicionales que normalmente se desprenden de MRU. El tiempo de encuentro y el tiempo de alcance. ¿Cuándo aplico la fórmula de tiempo de encuentro? Cuando tengo dos móviles que van en sentidos contrarios. ¿Cuándo aplico la fórmula de tiempo de alcance? Cuando tengo dos móviles que van en la misma dirección y en el mismo sentido, pero un móvil de ellos quiere alcanzar al otro, ¿no? Un móvil, pero para que le alcance, su velocidad tendría que ser mayor, porque si no, nunca le llegaría a alcanzar. ¿Ok? ¿Se entendió esta explicación? ¿No? Sí, profe. Sí. Muy bien, muy bien. Me alegra. Vamos entonces a dejar de compartir la pantalla.